Nuevamente por congregarnos. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de libremente, sin obstáculos, Señor, venir, congregarnos, recibir tu palabra, honrarte a ti, Señor, con nuestras dádivas, con nuestras alabanzas, con nuestros corazones. Gracias, Señor, por este gran privilegio que nos concedes en este día nuevamente. Por muchas edades y muchos, Señor, seguidores tuyos sufrieron y aún hoy día sufren en muchos lugares, Señor, y no poder tener esta libertad, este privilegio que nosotros tomamos tan abiertamente. Gracias, Señor. Ayúdanos a estar agradecidos y conscientes de este gran tiempo que tú nos concedes, de venir delante de ti, de conocerte, de conocer la verdad. Tú eres la verdad y no hay nadie como tú, Señor. Gracias por este tiempo. Te pido que tú uses esta mañana nuevamente para obrar en nuestros corazones, que tú obres en nuestras familias, en cada pareja, Señor, hombre y mujer, cada de sus hijos, hijas. Que tú, Señor, trabajes en nuestros corazones, que obres en nuestras vidas, que tú nos enseñes, nos puedas apacentar, nutrir, enseñar y llenar de ese amor y gozo y paz y esa llenura que solamente tú puedes dar a través de tu Espíritu. Que tu palabra sea así para con nosotros, que como un Padre amoroso que nos acerca, que podamos recibir tu palabra con gozo, con agradecimiento. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo pedimos, Señor, que tú hagas algo precioso nuevamente en nuestras vidas. Amén. Amén. Dios los bendiga, amados, amadas. Estamos en Primera de Pedro capítulo 3, regresando a nuestro estudio de Pedro. Estamos terminando hoy el capítulo 3 de Primera de Pedro. Ciertamente ha sido bueno estar en este libro, estar estudiándolo. Hemos tomado algunos momentos de hacer otras cosas y hemos regresado a este libro más que una vez, sino con frecuencia. Estamos casi terminando la porción principal del libro de la Primera de Pedro. Cuando lleguemos al capítulo 4 y 5, veremos que él empieza a mostrarnos otros temas, son prácticos, concernientes a la forma que el creyente tiene que enfrentar el mundo tal como es. Es un mundo difícil, es un mundo de problemas. Él habla ahí de cómo enfrentamos las dificultades y el sufrimiento como creyentes. Pero en los primeros capítulos Él nos está dando una claridad de la posición que tenemos en Cristo, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y esta mañana estamos aquí nuevamente, estamos empezando el versículo 17 de Primera de Pedro 3. Y vamos a ver en esta mañana algo muy interesante, porque la verdad es que este es uno de los pasajes más discutido. Algunas veces hay diferentes interpretaciones de qué esto significa. Yo le entregaré mi posición en lo que veo en este pasaje, haberlo estudiado. Muy interesante. Es un pasaje de intriga, tiene muchas preguntas. Espero que esta mañana podamos contestar algunas de esas preguntas al estudiarlo juntos, al leerlo juntos. Así que voy a leerlo, 1 Pedro 3, versículo 17, voy a leer hasta el 22, la culminación de este capítulo. Todos juntos, entendiendo la palabra de Dios ahí delante de ustedes, sigan conmigo. Dice, 1 Pedro 3, 17, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 80 personas, fueron salvados por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Cristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le había sido sometido ángeles, autoridades y potestades. Padres, ayúdanos en esta mañana con tu palabra, ayúdanos a entender, muéstranos y guíanos por tu Espíritu lo que estas cosas significan. Amén.
Bueno, hermanos, cuando llegamos a esta porción de Primera de Pedro, debemos notar la gran profundidad de entendimiento que Pedro tiene. Él está dominando un entendimiento de la gran victoria de Jesucristo. Por supuesto, ese es nuestro tema en esta mañana. Estamos hablando del triunfo decisivo de Cristo. Él triunfó. Y aquí Pedro nos está hablando de esa gran victoria. Es importante que nosotros la veamos, la entendamos, la podamos asimilar para nuestras vidas. Ciertamente el significado de ello y por qué la victoria, este triunfo decisivo de Cristo es tan importante para el creyente. Y aquí Pedro nos declara con detalles cuál fue esa gloriosa victoria, este triunfo de Cristo. Y nos declara a lo menos 3 cosas. Las vamos a ver resumido en esta mañana. Primero, el triunfo de su muerte. Él hizo eso para llevarnos a Dios. Y segundo, veremos el triunfo de su proclamación, anunciando su victoria. Y también veremos que habla aquí del triunfo de su preeminencia, que Él es sobre todos, ejerciendo toda autoridad y sobre toda potestad. Este capítulo nos está enseñando esta sección donde Pedro ha entendido y captado esta realidad y quiere que nosotros la entendamos también para nuestro beneficio. La victoria decisiva de Jesucristo. Así que lo primero está aquí en los primeros versículos, versículo 18. El triunfo, de su muerte. En su muerte hay un gran triunfo. Lo leo otra vez, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Amados, déjame decirlo directo. Jesús fue asesinado. Jesús fue llevado a una muerte injusta. Fue asesinado injustamente. Y Pedro nos lo dice, llegó a muerte el justo por los injustos. Maravillosamente nos dice aquí Pedro que murió por nuestros pecados con un propósito, para llevarnos a Dios. Así que si miras el plan magnífico de Dios en su victoria, Él muriendo nos dio a nosotros acceso a Dios. Quizás para muchos esto no sea una nueva revelación, pero para Pedro es importantísimo el tema de su victoria. Aunque Jesús fue asesinado injustamente, su asesinado por los hombres triunfó sobre el pecado. Su muerte injusta e inmerecida proporcionó un triunfo sobre pecado que resultó en él llevarnos a Dios. Lo que nos separaba de Dios ya no nos separa de Dios. Y la única razón al respecto es porque Jesús murió. Nos lo dice clarito este pasaje. En su pensamiento maravilloso aquí que tiene Pedro y que comparte con nosotros, en el momento más difícil, más horrendo, más terrible de la vida de Cristo, Él estaba cargando nuestros pecados para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Estamos aquí en esta mañana, espero que estés aquí por fe, consciente que la única razón que podemos estar aquí es porque Él nos creó y también nos ha dado vida junto con Él si tenemos fe en Él. De nada vale venir a la iglesia, oír muchas palabras y salir igual. El propósito de oír la palabra de Dios es crecer en fe o venir a fe o llegar a un punto donde decimos ciertamente no hay nada ni nadie más importante que mi Dios. Porque esa es la verdad. Eso no es una opinión.
Cielos y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Nosotros somos finitos, temporales. Él es infinito. Él no tiene principio ni fin. Él es la roca eterna. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. No hay nadie como Él. Es perfecto, es santo, es glorioso. Y no hay falta en Él. Nosotros somos imperfectos, caídos, débiles. En nuestro día máximo y mejor somos millones de grados menos que Él. Pero Él en su momento más débil, en su muerte, manifiesta una gran gloria y poder de vencer el pecado. Pero no su pecado, mi pecado. Nuestro pecado. El pecado de todos aquellos que creen. ¿Tú eres pecador? Yo soy pecador. Es bueno algunas veces confesarlo, ¿no? Somos pecadores. Es la realidad de nuestra existencia. Y si todavía no estás convencido de eso es porque no te has acercado a la verdad suficientemente bien. La verdad remueve la oscuridad de nuestro engaño que pensamos bien de nosotros y descubrimos que necesitamos a Cristo. Y la verdad también nos muestra que Él ha hecho esto. Nos ha justificado, nos ha limpiado de nuestros pecados a todos aquellos que creemos en Él. Pero los detalles en este versículo son importantísimos. Fue un sufrimiento supremo. No hay sufrimiento como este sufrimiento. Nadie ha sufrido como Cristo sufrió. Y le quiero evidenciar eso simplemente. Tú y yo podemos sufrir por nuestros pecados. Y eso es merecido. Él sufrió por pecados ajenos. Eso no fue merecido. Pero peor todavía, tú y yo nos encontramos apartados de Dios por nuestro pecado. Pero Él nunca había estado distanciado de su Dios, de su Padre. Pero fue a causa de nuestro pecado que Él sufrió un sufrimiento supremo. No solamente físico, el abuso y la destrucción de su cuerpo y su carne, pero también al nivel espiritual, separado de su Padre. Jesús lo dice en la cruz del Calvario. Elí, Elí, lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Y ese fue un momento crucial en la vida de este gran servidor de Dios, el Hijo de Dios. Fue un sufrimiento supremo y fue un sufrimiento por el pecado, verdadero pecado. Esto no es ficticio, no es emocional. No es, o sea, hoy muchas veces hacen una demanda algunos abogados y dicen, no, esta persona ha sufrido sufrimiento emocional. Bueno, está bien, hay tal cosa. Pero esto es mucho más grande que un sufrimiento en mi mente. Esto es un sufrimiento real, de destrucción eterna, que Él sufrió por nosotros, separado de su Padre para nosotros recibir este perdón de pecados. Nos dice aquí que fue único también, no solamente un sufrimiento supremo y no solamente un sufrimiento por el pecado, único. Murió una sola vez. Uno de los problemas que tengo con el catolicismo en particular, la forma que presentan a Dios y que lo presentan en una cruz crucificado, como si todavía está pagando el precio. Es un símbolo bueno de que Cristo murió, pero la palabra nos enseña que Él ya no está en la cruz, que Él bajó de esa cruz, que Él ascendió al Padre, que Él murió, fue sepultado y ha resucitado. Esta cruz está vacía. Esta cruz representa que Él murió una sola vez. No está todavía pagando. No está todavía sufriendo. Él está en victoria, que es el punto del tema aquí. El triunfo decisivo de Jesucristo. También nos dice que fue completo por todos los suyos. Y fue también, la palabra no la usamos tanto por ese vicario, es decir, Él estaba haciéndolo por otros, representando a nosotros. Hermanos, no hay nada más importante para un creyente reconocer que cuando tú, en cualquier momento de tu vida, miras a la cruz, que tú puedas ver que eres tú que debía estar en esa cruz pagando ese precio. Que el sufrimiento de Cristo en esa cruz cuando Él murió no fue por Él, sino por ti. Él pagó tus pecados. Eso es reconocer a Cristo, eso es arrepentimiento. Eso es tener fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y lo último que nos dice en este versículo 18 es que tuvo propósito. El propósito de todo esto fue llevarnos a Dios. Lo leo nuevamente, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos,
para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El resultado es que nos llevó a Dios. El triunfo de su muerte es como comienza aquí Pedro. Y gloria a Dios por esto, que podemos ver esto en síntesis detallado, bien prefijado, bien presentado para entender la grandeza de este triunfo. En este mundo la muerte es derrota, es destrucción. Eso es cierto. Pero en el reino de Dios, cuando Él entregó su vida, lo que Él hizo es victoria. Venció la muerte. Y hay muchos pasajes que hablan de esto, no voy a entrar en ellos en este momento. Pero entonces, después que Pedro nos relata esto, como el triunfo de su muerte, también ahora nos habla de cómo Él ahora proclama esta gran victoria. Miren en los próximos versículos, que empieza aquí en el versículo 19, el cual también fue, hablando de Cristo, y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. Un pasaje que ciertamente, hermanos, debemos considerar es de gran importancia. Hay mucha controversia aquí. Para ponerlo simple, hay muchas diferentes consideraciones de lo que esto significa y no creo que debe ser tan complicado. Es más, cuando tú lo estudias y tomas el tiempo para entender lo que se está diciendo, no es tan complicado. Porque el triunfo de Jesucristo, la victoria de Cristo fue anunciada. Antes de considerar su audiencia, a quién fue anunciada, debemos primero entender lo más importante de lo que dice este pasaje, esta porción. Lo más importante aquí es notar que no fue un mensaje de salvación. No fue un mensaje de ven a Cristo y arrepiéntete, sino fue un mensaje de proclamación de victoria. Fue un mensaje de decir, yo soy aquel enviado de Dios y yo he hecho la obra de Dios por completo. Consumado es. Esta es una declaración, una predicación, una proclamación que declara que aunque Satanás y sus huestes satánicas habían hecho todo lo posible para vencer al Salvador, el Salvador ha vencido al enemigo. El Salvador ha vencido, el vencedor ha ganado, el Salvador ha triunfado. Una vez y para siempre. ¿Se acuerdan de lo que dice Génesis 3:15? Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el cañañal. Hablando de Satanás atacando la simiente de la mujer. Por supuesto, la mujer no tiene la simiente. Esto viene del hombre. Está hablando de una descendencia que iba a venir en un día a través de Cristo el Salvador, el único enviado por el Padre para salvar, el Mesías, el gran Salvador. Y aunque el enemigo, y hermanos, el enemigo Satanás y sus huestes satánicas intentaron destruir al Cristo. Es más, notable que en las Escrituras muchas cosas ha hecho el enemigo para tratar de evitar que venga el Salvador al mundo, que Él haga. Nada más, aún la palabra nos enseña que en los últimos tiempos Él hará falsas señales y se presentará como un falso Cristo, el anticristo, falsificando todas las cosas de Dios con un propósito para engañar a muchos a que no vengan a Dios, al verdadero. Sus traquimañas, sus formas, sus actitudes, sus maneras de engañar es todo con un propósito para que no sea Cristo glorificado, para que Cristo no sea seguido, pero Él ha fracasado. Y aquí está el anuncio de esa gran derrota y la gran victoria de Jesucristo. Hay mucha controversia, quiero decir nuevamente a lo que esto se refiere. Y la controversia no se encuentra en esta parte. Es una declaración de su victoria. La controversia se encuentra a quién le está declarando esto. Entonces se encuentra la controversia, cuál es su audiencia. Y le diré que pienso, lo que pienso y cómo relaciono esto
de su victoria con respecto a su audiencia. ¿A quién ha proclamado Jesús esta victoria? Y es claro que se está refiriendo a una época, la época de Noé. Versículo 20, en los días de Noé. La Biblia nos habla de esa época, que no solamente es una época en el pasado, pero Jesús mismo que dice que en los últimos tiempos la época será similar a los días de Noé. Es decir, una época de desobediencia extrema. La desobediencia, la rebelión será la normalidad. Era una época creciente de corrupción en la tierra. He aquí los últimos días también, en lo cual yo creo que nosotros estamos viviendo. La corrupción va en aumento. El engaño sigue. La rebelión contra Dios aumenta. Ahora bien, hay dos posibilidades en este pasaje de la audiencia a la cual se está refiriendo aquí Pedro, que Jesús proclamó su gran victoria. Una audiencia es la gente, el pueblo que estuvo en el tiempo de Noé por los 150 años que él proclamó y declaró, Noé, lo que venía. Dice la palabra que él predicó, lo dice en Judas. O segundo, no solamente esa idea, es uno de los conceptos que podría ser esa multitud de gente que estaba por ese tiempo mientras que el arca estaba siendo edificada. O algunos creen que también podría ser los demonios que estaban engañando y trayendo esa multitud a gran rebelión contra Dios. Así que hay dos facetas aquí de perspectiva de determinar cuál fue la audiencia. Cada una de esas dos posibilidades tiene respaldo bíblico. Podemos mirarlo y quizás discutirlo, aunque yo tengo opinión que Jesús estaba declarando su victoria a demonios encarcelados principalmente, más que a otro. Y tengo esta opinión por una razón simple que les voy a mostrar. Pues principalmente no vemos razón por declarar su victoria solo a un grupo selecto, ¿no?, de seres humanos, necesariamente, que estaban encarcelados en el tiempo de Noé, que llegaron a ser encarcelados, que vivieron en ese tiempo. Pero sí conocemos tres cosas muy claras aquí en este pasaje. Son espíritus. Así que son vidas que no tienen cuerpos, están desamparados de sus cuerpos. Son encarcelados, es lo otro que vemos en este texto, y su pecado fue cometido antes del diluvio. Esas tres cosas son obvias en el texto. Pero creo que tiene más sentido que Jesús declara su victoria, yo digo, a demonios encarcelados, como muchos otros pastores consideran también. Porque aquellos que fueron encarcelados trataron de traer tal nivel mundial de maldad, de tal nivel que todo el mundo, toda la faz de la tierra, todo ser humano, estaban en rebelión tan extrema que Dios mismo tiene que destruir a toda la humanidad. Para evitar la línea mesiánica era esa rebelión, para evitar que Cristo fuera glorificado, exaltado, con intención de destruir todo. Jesús mismo dice que así sería el tiempo del fin. Un tiempo terrible, pero de mayor importancia, y no quiero fallar de ver lo más importante en ese texto, no es a quién se le anuncia esta victoria. De mayor importancia es que el hecho que esta victoria fue anunciada. No perdamos eso en sí. Yo no tengo tiempo en esta mañana para hacer una elaboración completa, un estudio más completo, para entender no solamente aquí por qué está este lugar de encarcelamiento y por qué, si lo entendemos, que hay demonios libres y también demonios encarcelados que nos enseñan las Escrituras. Nos dice aquí este texto que es un lugar. Él fue a estas prisiones y declaró su victoria. Es una cárcel. Fue predicado a los espíritus encarcelados. Bueno, Judas 1:6 habla un poquitico de esto. En la culminación del Nuevo Testamento, Judas, versículo 6 dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día.
Así que la palabra nos hace claro y seguro que hay demonios que son ángeles caídos, no ángeles que andan en gloria con Cristo, sino los caídos que están encarcelados. Algunos de ellos, hay dos categorías: los que están encarcelados y los que están actualmente libres, engañando. En algunos casos aún endemoniando a vidas, como vemos en el Nuevo Testamento, Jesús echando fuera demonios. La Biblia habla de esto en algunos pasajes, en gran variedad. El más famoso quizás de estos, hermanos, pasajes de ser endemoniado se encuentra con el hombre endemoniado en Lucas 8. Muy importante de ver este pasaje. Dice que los demonios en él reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios y le suplican que no los atormente. Y luego piden que los envíe a una parilla de cerdos cercanos. Y Jesús le concede su petición y toda esa paira de unos 2,000 cerdos o más se precipitan sobre un gran monte y caen al mar y mueren, son ahogados. Se lo leo, Lucas 8:30. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? A este hombre que estaba endemoniado. Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no le ordenase irse al abismo. Es una palabra importante, el abismo, a un lugar torrente de destrucción. En unas veces esa misma palabra es traducida cárcel. Y había una paira de muchos cerdos paciendo allí en el monte. Y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos. Y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Se ahogaron. Así que el abismo aquí se refiere a un lugar terrible, un abismo profundo, un lugar de encarcelamiento. Estos demonios no deseaban ser encarcelados de antemano. Querían seguir rondeando libres y haciendo sus grandes obras horrendas. Por supuesto, esta es la razón dada por el encarcelamiento de aquellos a quien Jesús declara su victoria. Aquí en 1 de Pedro, versículo 20, 1 de Pedro 3. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca. Un tiempo donde algunos se creen que fue la gente, otros creen que fueron demonios. Mi perspectiva es que más probable fue una declaración a este grupo de grandes seres contra Dios que estaban trastornando toda la tierra y tuvo que él destruir a la humanidad. Que solamente 8 fueron librados, la familia de Noé. Amados, no sabemos qué línea cruzaron estos demonios para ser encarcelados. Nosotros no sabemos qué ocurrió aquí, aunque podemos imaginarnos que estos desobedecieron de tal nivel que merecieron encarcelamiento, que no se le podía permitir continuar haciendo tal tipo de daño. El que puede echar fuera estas cosas es Dios, amén. El que tiene control sobre todo es Dios. Y seguro llevar a todos los seres humanos a tal completo nivel de corrupción como vemos en los días de Noé, fue parte de su gran maldad. Algo horrendo estaba ocurriendo en estos días, donde hubo esta gran destrucción de toda la tierra. Sea que se anunció esta victoria a demonios encarcelados que desobedecieron durante el tiempo de Noé, o como otros piensan, que se anunció la victoria a los seres humanos que pecaron durante el tiempo de Noé. Lo que sí sabemos y lo verdaderamente importante aquí es que Jesús en espíritu fue enviado por Dios para proclamar su victoria, su glorioso triunfo. En Génesis, Dios habla
Y dice de lo que estaba pasando en esos días, Génesis 6:5. Vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Por qué había tanta maldad en la tierra? El enemigo había engañado a muchos. Había llevado a muchos a vivir unas vidas horrendas, apartados de Dios. Y todo el diseño de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. La palabra nos dice, como leímos esta mañana en 1 Tesalonicenses 5:16, siempre gozosos, orando constantemente, dándole gracias a Dios. En vez de esto, de ser gozosos o glorificar a Dios o estar en comunicación con Dios y agradecidos a Dios, todo lo opuesto, en contradicción a la voluntad gloriosa de Dios. Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Grandísima y terrible a tal nivel que tuvo que destruir la humanidad. Esta semana, estaba pasando por aquí, creo que 2 días atrás, y vimos un arcoíris lindísimo. Estaba yo y Diana en el carro, íbamos rumbo a una cita, y me agradó mucho que a Diana, como se le salió a mi esposa, le salió espontáneamente: gracias, Señor, por tu promesa. Y ciertamente es así. El arcoíris fue el símbolo que Dios le ha dado a la humanidad, que nunca más hará esto con agua, que nunca más destruirá a la humanidad. Pero tenemos que pensar, hermanos, qué terrible estuvo la humanidad para que Dios la llevara a esta gran destrucción. Y aquí nos dice nuestro pasaje de 1 de Pedro que fue anunciado la victoria a aquellos de ese tiempo que estaban trayendo esta gran maldad a la tierra. Esta maldad era horrenda. El triunfo de su gran y precioso declaración, de su gran predicación, de su gran victoria. Bueno, ya vimos 2 cosas. Vimos el triunfo de su muerte. Muy simple, fue único, una sola vez, por todos, fue completo por todos los suyos y fue representante, el justo por nosotros los injustos, con un propósito de llevarnos a Dios. Y también vimos ahora, terminando esta parte del triunfo de su proclamación, Él anunció esta victoria al mundo espiritual. Él es el vencedor, Él es el victorioso, Él es el que triunfó. A los encarcelados que intentando hacer esa victoria imposible, que batallaron los enemigos de Dios, se les puso claro: Él ha vencido. Y ahora ellos esperan una eterna destrucción. Pero entonces ahora Pedro termina hablándonos de cómo esto ahora manifiesta la preeminencia de Cristo. Él no solamente vino al mundo, sufrió por nuestros pecados, murió en la cruz y resucitó al tercer día, pero nos enseña la palabra que Él declaró su victoria, aquí nos lo dice Pedro, y culminante ha sido ahora el preeminente sobre todo, el glorioso triunfante de todo, el triunfo de su preeminencia, ejerciendo toda autoridad y potestad, nos dice el pasaje, versículo 27. ¿Quién está a la diestra de Dios? Hablando de Cristo, el que venció. Subió al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Otra vez aquí en una ilusión a quien quizás se declaró esta gran verdad. Se le entregó, había subido al cielo después que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Y notemos aquí, hermano, que Pedro está hablando de cómo tal autoridad y potestad, aún en la esfera espiritual de los ángeles, había sido sometida a Él. Todo poder, toda autoridad se le ha dado al Hijo. Y este último triunfo, nombrado por Pedro, es de igual manera glorioso, asombrante. Cristo nos salvó venciendo la muerte. Tú y yo ya no tenemos que temer la muerte. La muerte era el resultado del pecado. Él ha vencido el pecado en su muerte. Y no solo proclama esa gran victoria, pero también ahora lo que estamos viendo, está a la diestra de Dios,
habiendo subido al cielo con toda autoridad y potestad sobre todos. Todo esto apunta a algo increíble. Todo esto apunta a una gran salvación. Todo esto apunta a una obra magnífica de Dios. Y el punto de este mensaje en esta mañana no es que nosotros oigamos algo nuevo, sino que nosotros pongamos atención a la grandeza de la victoria de nuestro Salvador. Que Él merece toda honra y gloria. Que lo que Él ha hecho nadie más podía hacer. Nosotros no tenemos poder, ni autoridad, ni aún sobre nosotros mismos. Nuestros cuerpos y nuestras mentes estaban arruinadas y controladas por nuestro pecado. Nosotros estábamos encarcelados en nuestra condición, apartados de Dios. Nada podíamos hacer por nosotros mismos. Mas Él vino, el justo por los injustos. Él vino para pagar, Él vino para salvar. Este es un triunfo decisivo, es lo que yo veo en este pasaje. Llevándonos a Dios, anunciando su victoria, ejerciendo toda autoridad sobre toda potestad. Y todo esto nos habla de una cosa simple, que es lo que terminamos en esta mañana. De su gran triunfo es una gran obra de salvación. Su gran triunfo, hermanos, es una gran obra de salvación. Yo creo que hay muchas preguntas que haremos cuando lleguemos allá. Yo tengo muchas preguntas. Señor, ¿qué pasó? ¿Cómo hiciste eso? Enséñame lo que no entiendo. ¿Cómo tú salvaste a una gran humanidad que estaba en rebelión contra ti? ¿Cómo es que yo sé que tú tienes poder, yo sé que tú tienes todo esto, lo leo en la Escritura, pero carezco de entendimiento de cómo tú haces esto. Sé que es por tu amor y por tu gracia y tu misericordia, pero Señor, todavía no capto bien. ¿Por qué? Aunque sé que es para tu gloria y glorificado sea eternamente y por siempre. Pero Señor, ¿cómo fue esto? ¿Cómo tomaste a lo más pudrido y destruido de la humanidad y les cambiaste sus corazones y sus mentes? Y les diste una vida nueva, y les diste un gozo nuevo, les diste un propósito nuevo. Señor, ¿cómo lo hiciste en mi corazón? Yo era una piedra dura que no conocía ni entendía y tú me hiciste vivo. Y no solamente me avivaste, me resucitaste, me diste una vida nueva contigo, pero me diste nuevos deseos y nueva conexión para contigo. Me has restaurado más allá de aún donde estaba Adán y Eva, porque yo ahora soy restaurado completamente. Ellos pecaron, aún en un lugar tan bueno, en el jardín del Edén. Pero Señor, ahora tú me has dado un corazón que nunca te rechazará, nunca te abandonará. ¿Qué es esto que me has dado? ¿Qué es esto que has hecho en mi vida? Porque eso es lo que Él ha hecho. Aunque nosotros lo neguemos, Él no se niega a sí mismo. Aunque nosotros seamos infieles, Él no cesa de ser fiel. Él lo que ha hecho es asombroso. Y nadie que Él ha salvado, que está en la mano suya, jamás será destruido. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada nos puede separar de su gracia, de su constancia, de su fidelidad. Aquí Pedro nos está hablando de esta gran verdad, cómo ocurrió, y todavía quedamos nosotros con preguntas. Señor, pero ¿qué es esto que tú has hecho? ¿Cómo ha sido? Entiendo, pero ¿a qué nivel entendemos? Como dijo ese hombre sabiamente, ese padre. Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Señor, yo entiendo, pero ayúdame en las fallas que no capto bien. La grandeza de tu triunfo, la grandeza de tu gran obra de salvación. Él señala esta gran victoria de salvación hablando de cómo Dios salvó a Noé y su familia. ¿Qué dice ahí? Como este diluvio fue un juicio terrible, toda la tierra fue rodeada y llenada de agua. Sobre toda la tierra llegó este terrible diluvio, matando a todo ser sobre la faz de la tierra. Pero entonces el pasaje mismo nos dice, pero solo 8 personas sobrevivieron. Y aunque fueron también sumergidos en las aguas, en el diluvio, fueron hallados en una arca de seguridad. Y aquí es donde Él ilumina brevemente, pero gloriosamente, la gloria de esta gran, magnífica, inmensa, bella salvación.
que nosotros somos recipientes de esto porque estamos escondidos en Cristo. Que nosotros atravesamos la muerte escondido en Cristo. Es una muerte vicaria. Él murió por nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice a Pablo. La realidad que Él ahora es mi vida. Es una realidad, no es algo imaginado. Es que yo no tengo vida fuera de Cristo. Verdadera vida. Lo que tenemos aquí es pasajero. Todos nosotros llegaremos a la tumba si Él no llega antes. Este cuerpo tiene que regresar al polvo, pero en la realidad que Él nos ha dado vida eterna, vida con Dios, la vida misma de Cristo, la vida indestructible. Dicen Hechos que intentaron destruir al autor de la vida. Por supuesto, imposible. Aunque muerto, Él vive, amén. Aunque murió, Él resucitó. Un misterio, pero es algo glorioso. Así que el juicio de Dios vino sobre Jesucristo. Esa seguridad, ese que nos cuidó. El juicio vino sobre Jesucristo y tú y yo pasamos por el juicio en Cristo, con Cristo. Pero sobrevivimos, tal como Él sobrevivió. Él murió y resucitó. Y Él nos dio a nosotros vida con Él. Protegidos en el arca, que es representativo de Cristo. El arca de seguridad. Y entramos en su muerte, sepultura y fuimos levantados en su resurrección. Bueno, eso es lo que significa bautismo. El bautismo aquí es una declaración gloriosa, no que el bautismo salva. Nos dice claramente que el bautismo, el acto de entrar nosotros físicamente en las aguas y salir, no es lo que nos salva. Dice aquí, no quitando la suciedad de la carne, sino como una aspiración o petición a Dios de una buena conciencia, que reconocemos que Él lo hizo por nosotros, que Él entregó su vida. Esto es lo que dice. No está hablando de un bautismo de agua, ni literal ni metafóricamente. No es la eliminación de la suciedad de la carne. Se refiere a nosotros, quienes por la gracia también hemos llegado a fe y hemos sido aquellos que hemos creído y hemos sido unidos a Cristo. Es un misterio la gloria de Dios. Es un misterio su victoria en salvarnos. Si eres salvo por gracia, hermanos, glorifica a Dios. Porque nada hicimos nosotros para hallarnos aquí. Nos dice claramente en Génesis que Noé halló gracia. Es decir, si fue que halló gracia, es decir, que no hizo nada para recibir el favor de Dios. Y tú y yo no hicimos nada para recibir el favor de Dios. Eso es magnífico y glorioso. Sufriendo el juicio de Dios, Él por nosotros. Y sobre Él, en su muerte y sepultura, nosotros hallamos libertad. Y saliendo del otro lado de esa gran sepultura y muerte, a una gran resurrección. 8 librados a través de este arca, a través de este diluvio. Hermanos, nosotros que hemos creído, si tú has creído y puesto tu confianza en Jesucristo, hemos sido llevados a través del juicio de Dios y hemos salido al otro lado siendo guardados. La palabra no dice que nosotros no somos juzgados. Dice el juicio comienza primero por la casa de Dios. Pero esto es lo lindo. El que recibió el pago del juicio de mi pecado no fui yo. Fue Cristo. Él sí lo atravesó. Nos dice este pasaje. Y hemos sido guardados. Es decir, hemos sido guardados en Cristo, el arca de seguridad. Este triunfo, amados, es decisivo. Este triunfo es seguro. Este triunfo es glorioso. Este triunfo es el gran manifestación y declaración de la obra de Dios. Anunciado, declarado, proclamado. Nosotros hablamos del Evangelio. El Evangelio es como las vidas experimentan el poder de Dios. Pero aquí Pedro está hablando de lo que Dios hizo, ¿no? Venció, triunfó. Y el Evangelio es que Dios lo hace ahora, lo hizo. Y que nosotros como por gracia podemos ser recipientes de esto que Él hizo, de esto que Él
trajo a cabo, como Él trajo salvación a todos aquellos que creen en Él. Nosotros somos participantes por su gracia de este triunfo. Esto es una de las cosas más increíbles aquí culminando en esta mañana. Este triunfo de Cristo, el cual nos declara aquí Pedro, es también nuestro triunfo. Los demonios, las esferas espirituales, las huestes angelicales, demoníacas que querían destruirnos, no tienen victoria, fueron derrotadas. El pecado y aún nuestra carne derrotada y destruida. El que resucitó, el que se levantó, el que atravesó esto, el que pagó el precio por nosotros, el justo por los injustos, Él ha tenido máxima y gloriosa victoria. Él hizo todo esto por nosotros para llevarnos a Dios, nos dice el pasaje, para la gloria de Dios. Y con el pasaje famoso que todos conocemos de 1 Corintios 15, creo que Pablo lo resume de una forma bella. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esta es una declaración increíble, una pregunta importante. ¿Qué muerte? ¿Qué me puedes hacer ya? Nada. ¿Qué daño? ¿Qué dolor me puedes traer? Ninguno. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No tienes victoria, sepulcro. No puedes vencer, porque hay otro que venció, como nos dice aquí Pedro. Ya que en el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios. O sea que Pablo hace esta misma declaración allá en Romanos capítulo 7, en el último versículo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Aquí lo hace otra vez. Mas gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Un triunfo decisivo, una victoria real. Este pasaje no habla tanto de nosotros como de Él. Aunque este pasaje nos incluye a nosotros como recipientes de este gran triunfo. Este pasaje habla de la gloria y la grandeza de lo que Dios hizo en Cristo Jesús, salvando al mundo, atravesando la muerte por nosotros, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Juan 3, 16 y 17 lo dicen mejor que cualquier otro pasaje en las Escrituras. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él no se pierde, mas tenga vida eterna. Y no vino Dios al mundo para condenar al mundo, sino para salvar. Pero los que no creen en Él ya están condenados. Él no vino para destruir, Él vino para salvar. Y los que son salvos son los que vienen a Él humildemente en arrepentimiento y fe y dicen, Señor, sálvame. Veo tu plan majestuoso. Quiero estar escondido en tu arca de salvación. Quiero esta seguridad para mi vida. Y si tú has hecho esto, si tú has venido a Cristo, glorifícale a Él porque Él te ha abierto los ojos. Él te ha acercado a Dios. Él hizo esto para traernos a Dios. El triunfo decisivo de Cristo. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿O dónde sepulcro tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Llegamos a la última parte de la sección primaria del Primera de Pedro. Nos ha dado fundamentos de por qué Dios, qué ha hecho Dios y cómo nosotros somos recipientes de estas verdades. En los próximos capítulos nos va a decir ahora cómo vivimos en frente a esta situación que vivimos en este mundo, porque todavía estamos aquí. Y veremos eso en las semanas por venir. Yo no estoy aquí el próximo domingo, por supuesto. Y seguiremos ya en el otoño más de Pedro y entraremos en otros pasajes. La parte próxima va rapidita, porque hay muchas cosas lindas y son muy aplicables, muy lindas para nosotros agarrar. Pero él culmina en esta sección declarando lo más misterioso, lo más glorioso, lo más inmenso de la victoria, del triunfo decisivo de nuestro Salvador. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, es darle gloria a Dios. Reconocerlo a Él sobre todas las cosas. No hay nadie como Él. Así que vamos a ponernos de pies. Quiero pedirle a los músicos que puedan pasar. Vamos a tomar estos últimos momentos simplemente reconociendo su grandeza, como Él ha triunfado,
como Él ha vencido la muerte, como no hay nadie como Él, que nosotros somos ahora un pueblo rescatado, salvo por gracia, y no hay forma que nosotros podamos ser destruidos porque Él ha tenido toda y decisiva victoria para con nuestras vidas. Hay mucho más que las Escrituras declararán de esta gran verdad. Padre, gracias por estos momentos gloriosos que tú nos permites. Tu palabra es sana, tu palabra es dulce, tu palabra es notoria. Gracias, Señor, por amarnos y por ser, Señor, tan dedicado y determinado a que nosotros conociéramos quién tú eres, dándonos a entender lo que tú has hecho, cómo lo has hecho. En tu palabra es donde descubrimos estos grandes misterios, la verdad de quién tú eres y lo que has hecho. Y ciertamente es magnífico a nuestros ojos. No hay nadie como tú, Señor. Jesús, a ti adoramos, a ti entregamos, Señor, nuevamente nuestras vidas. A ti, Señor, miramos como el único y precioso Salvador nuestro. Este mundo y todo lo que nos rodea, Padre, este mundo pasará, pero tú, Señor, eres eterno. Estás presente en nuestras vidas y tú eres nuestra arca de salvación. Es en ti, Señor, que estamos sumergidos. Es en ti que estamos escondidos. Es en ti que nos hallamos, Señor, cuidados, protegidos. Tú eres, Señor, nuestra salvación. Y a ti te damos gloria y honra en esta mañana. Y de eso queremos cantar. De eso queremos exaltarte en este día. Todos juntos, para su gloria.